Es un en este espacio. Antes de empezar, me gustaría que coloquen su usuario de Zoom con el nombre con el que se inscribieron para que se les reconozca. Y ahora daré una breve presentación de la biografía del maestro en ciencias Gamaliel Giovanni Zambrano Ruano, quien es un ingeniero químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala con un máster en ciencias farmacéuticas, auditor interno en sistema de gestión ambiental. Es director del Departamento de Ingeniería Química, en donde tiene a su cargo las carreras de Ingeniería Química Industrial e Ingeniería en Biotecnología Industrial. Además, es director del Centro de Procesos Industriales y de la Maestría en Gestión de Negocios Energéticos de la Universidad del Valle de Guatemala, con 25 años de docente en la universidad ya mencionada. Ha realizado 20 publicaciones y más de 100 ponencias nacionales e internacionales. Expresidente de la Comisión de Energía de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Guatemala, expresidente del Colegio de Ingenieros de Químicos de Guatemala y expresidente de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. Actualmente miembro del Comité de Producción Más Limpia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Durante 22 años trabajó en la industria farmacéutica desde operación hasta gerencia general. Es un gusto saludarle, le cedo la palabra. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias también a la comisión por permitir este tipo de talleres y de congresos que creo que pues nos sirven a muchos solo para ver cuál es no solo el enfoque que tenemos en la parte general de la biotecnología, sino que también para poder ver en algún momento qué se hace en Guatemala. La charla que me toca el día de hoy se llama Biocombustibles como alternativa energética en Guatemala. Y hay varias cosas que yo quisiera destacar. Una que voy a entrar un poco, pues a lo mejor a la parte técnica general de qué son los biocombustibles y cómo se dividen. Y luego mucho de lo que hacemos aquí en la Universidad del Valle, sobre todo en el Departamento de Biotecnología Industrial y en el Departamento de Ingeniería Química con el tema de los biocombustibles. Entonces, una eh, definición básica de qué es un biocombustible es que puede ser un combustible sólido, líquido o gaseoso que se produce a partir de materias primas destinadas a las producciones alternativas en contra, digamos, o quitando de por medio la parte de los combustibles fósiles tradicionales. Por lo tanto, se entiende que un biocombustible es aquel combustible de origen biológico que no se ha fosilizado. Y ahí se entran en algunas temáticas, ¿verdad? En donde si hablamos de biocombustible, la palabra bio, ¿por qué al biodiesel se le llama bio si no es por un proceso microbiológico como tal la base del biodiesel? Sin embargo, aquí es donde se entiende un poco la definición del biocombustible, porque lo del biodiesel es a partir de un material biológico, que es, por ejemplo, el aceite o grasas, que vamos a entrar un poquito en ese tipo de detalles. Entonces, los biocombustibles, como bien se los mencioné hace un momento, pueden ser gaseosos, líquidos o sólidos, y en los líquidos tenemos, por ejemplo, el bioetanol y el biodiesel. En el gaseoso, el biogás, en donde el tema de biogás es producir metano, y de esa manera, pues, tener un producto que pueda sustituir, por ejemplo, el gas propano, digamos. Y en el caso sólido, la biomasa o el carbón vegetal, que estas tres líneas son las que podemos hablar nosotros de biocombustibles. Ahora bien, en biocombustibles hay muchísimas cosas por hacer. Y digamos, hay 4 generaciones que podemos mencionar. La primera generación está las fermentaciones, la transesterificación o incluso la digestión aeróbica, en donde ya en Guatemala, pues esto se hace. Y lo interesante de esto es que los procesos fermentativos que se conocen en Guatemala, pues en algún momento dado, como lo vamos a ver más adelante, pues ya se manejan muy bien. Luego están los de la segunda generación.
Aquí es ya más que todo tratar de manejar residuos agrícolas, forestales, para hacer uso, por ejemplo, de la celulosa o lignocelulosa. Entonces ya aquí empiezan procesos fermentativos, enzimáticos, de hidrólisis química, con exposición a vapor, gasificación o pirólisis. En este tema, pues ya en Guatemala ya se hacen algunos temas también. Y cuando hablaba en la primera generación, estamos hablando de que ya se hacen a nivel industrial. En la segunda generación, ya algunas de estas se hacen a nivel industrial. Y luego entramos a la tercera generación, en donde ya podemos hablar de vegetales, algas, cianobacterias, etcétera, etcétera, con una alta densidad energética. Y estas pues son procesos microbiológicos, bioquímicos o fisicoquímicos que también de alguna manera se pueden ver a partir, digamos, de procesos industriales que pueden manejarse. Y están los de la cuarta generación. Eso todavía, a mi saber, todavía aquí en Guatemala todavía no se hace. Estamos hablando ya de bacterias genéticamente modificadas para ingeniería metabólica o ingeniería genética. Tal vez a nivel laboratorios se hará, pero a nivel industrial todavía es un tema que está por procesarse a un nivel industrial. Entonces nos vamos a centrar, digamos, si se dan cuenta aquí, este es un mapa muy interesante de procesos y de producción. Desde el punto de vista ingeniería es fácil ver cuál es el proceso que se lleva a cabo desde que yo salgo de una biomasa. Y tenemos los procesos que son de métodos termoquímicos, que esta parte no la vamos a tocar el día de hoy, a pesar que en la filmina anterior hablábamos del tema de pirólisis, ¿sí? Pero no vamos a entrar en el tema de pirólisis aquí en la Universidad del Valle, en el Departamento de Ingeniería Química. Vemos el tema ya de pirólisis de varios componentes, residuos agrícolas, incluso plásticos. Vemos este proceso de pirólisis. Nos vamos a centrar en estos métodos químicos o biológicos en donde vamos a ver el tema de la digestión, fermentación y transesterificación. Todas ellas con el fin de poder llegar, como dice al final del lado derecho en la parte inferior, para llegar a un combustible o un biocombustible, dado que estamos hablando de un material renovable. Entonces vamos a ver la parte de biogás, etanol, biodiesel, básicamente. Entonces, cuando hablamos de bioetanol, en la mayoría de casos son procesos fermentativos de los azúcares que se encuentran en vegetales, ya sea cereales, remolacha, caña de azúcar, sorgo dulce o bien frutas. En Guatemala, pues ya Guatemala es un país incluso certificado internacionalmente con su producto etanol, en donde se lleva por un proceso fermentativo de azúcares. Pero lo interesante de este tema es que a mí me gusta decirlo, a lo mejor muchos de ustedes lo sabrán, pero me gusta a mí resaltar el tema, es que en Guatemala no se produce etanol a partir directamente del azúcar que uno encuentra en la mesa, sino al contrario, se hace de la melaza, que es un subproducto del azúcar. A lo mejor, sí, se puede hacer de frutas, sí, pero a nivel industrial se hace de melaza. En algún momento hubo una postura de tratar de que la industria entrara al tema del sorgo dulce, desde aquí mismo, desde la Universidad del Valle, desde el Centro de Procesos Biológicos y del Centro de Procesos Industriales, para que se pudiera sembrar sorgo dulce y poder hacer del sorgo dulce también etanol. Lo interesante es de que después de una serie de operaciones unitarias, que es parte importante, se puede obtener etanol hasta el 99.9% de pureza. Ahí es donde esto se convierte en un combustible.
Entonces, ¿por qué? Le decía, ustedes saben que de un proceso fermentativo, dependiendo cuál sea la cepa que ustedes trabajan, ustedes pueden encontrar etanol desde un 3.5% hasta un 5.5, digamos, con Saccharomyces. Y eso pues es el rendimiento que puede tener en un proceso fermentativo. Luego de eso es que después de la fermentación ya se pasa por una serie de etapas, sobre todo de destilación, para poder llegar a concentraciones de etanol hasta de un 89, 92% volumen de pureza. Luego, a partir de ahí, ya no se puede generar etanol hasta llegar al 99.9. Eso por la presión atmosférica que nosotros trabajamos, y eso se arregla fácilmente haciendo vacío, por ejemplo, para cambiar el lugar donde se forma el azeótropo para que huya antes el etanol, o bien por un tamiz, como se le dice, un tamiz en donde se hace pasar el etanol, y lo que son materiales absorbentes, zeolitas, que secuestran el agua y deja el etanol puro hasta un 99.9%. Tal vez como una forma interesante de verlo a nivel mundial, que no quiere decir que sea el caso de Guatemala, porque aquí en Guatemala el etanol todavía no se utiliza como combustible, y por eso es que es muy interesante la charla sobre la posibilidad que hay para Guatemala de utilizar biocombustibles. Pero a nivel mundial, del 100%, el 73% se utiliza como un combustible, ya sea en una sustitución total de la gasolina, que solo se puede hacer, digamos, con vehículos especializados porque necesitan una transformación, y en Brasil lo hacen. Entonces, el 73% se utiliza como un biocombustible, pero lo normal es utilizar una mezcla entre 5 hasta un 20% de etanol en gasolina. Luego, el 17% es de bebidas, y el otro 10% estamos hablando de que a nivel industrial. El etanol es una materia prima también muy importante que se puede utilizar a nivel industrial en diferentes industrias, en la industria cosmética, farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para ver un panorama general del etanol en Guatemala, perdón, en el mundo. En Guatemala les puedo decir que lo que pasa es que se produce de el etanol, pero no se usa como combustible, sino que se exporta a Europa sobre todo, y también una parte a Estados Unidos, para utilizar como combustible. De ahí el resto pues queda en la parte de bebidas e industria en Guatemala. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos tres formas de poder hacer el etanol. Todas llevan al final a lo mismo. Nosotros podemos partir de la caña de azúcar o de la remolacha, o bien como se hace en Guatemala, de la melaza, y extraer el azúcar, y luego de eso se produce una solución azucarada que debemos de fermentar, destilar, deshidratar, se le llama a este proceso que yo les decía de utilizar eh, los tamices para poder llevar el etanol al 99.9% de pureza, y luego de eso pues ya se puede tener el etanol. Y aquí hay un ejemplo de cómo se puede utilizar un 10% de este etanol y un 90% de gasolina. Luego puede ser también a partir de almidones, ya sea de maíz, trigo, yuca. Eso sí no se hace en Guatemala a nivel industrial. A lo mejor a nivel laboratorio de investigación, pues algunos lo haremos hecho, pero esto no se hace a nivel industrial. Luego de triturar, hay que hacer una hidrólisis enzimática que se produce luego de esta una fermentación, nuevamente destilación, y tiene el mismo proceso que la extracción del azúcar. Y luego está la otra, que es de celulosa. Esta está entre paréntesis en desarrollo, porque a pesar que ya hay algunos lugares en donde se habla de producción de etanol a partir de celulosa, todavía es un proceso económicamente no rentable.
mucho más caro que hacerlo de azúcares, pero es un proceso en desarrollo, pensaría yo que a nivel mundial, sobre todo para poder competir desde el punto de vista económico contra la fermentación tradicional de los azúcares. Esta trituración luego también hay una hidrólisis, solo que aquí puede ser ácida o enzimática, y nuevamente también después de esto lleva el proceso de fermentación, destilación, deshidratación para poder producir este etanol carburante. Lo importante de llamarse carburante es que no tiene agua. Acuérdense, como se va a trabajar como un biocombustible, debe tener las mismas especificaciones que tiene, por ejemplo, una gasolina. Y muchas veces los rangos, dependiendo la norma, se habla que tenga 0.001% de agua presente para que realmente pueda funcionar como un combustible. Entonces, ustedes sabrán aquí, esta la vamos a pasar rápido, el proceso de fermentación. El proceso de fermentación alcohólica es un proceso biológico que es en plena ausencia de oxígeno y se utiliza algún microorganismo como la levadura. Normalmente en Guatemala se utiliza las Saccharomyces a nivel industrial y de eso nosotros tenemos que por cada 100 gramos de glucosa vamos a tener 51 gramos de etanol y 49% de CO2. Eso es la parte, la reacción, digamos, que se lleva a cabo normalmente. Luego de eso podemos ver, por ejemplo, cómo se puede monitorear esto y por qué esto es importante a nivel industrial. Tal vez a nivel laboratorio es interesante hablar de que nosotros podemos producir azúcar y llevarlo y maximizarlo hasta de último. Pero realmente los azúcares, conforme se empiezan a reducir y empieza a producirse el etanol, obviamente parte de esto está en el mantenimiento también de la levadura, ustedes lo saben, pero lo interesante de ver aquí son la cantidad de horas, esta cantidad de horas en las que se empieza a dejar de producir etanol y a consumir azúcares. Esto a nivel industrial permite tomar decisiones para saber en qué momento parar, sobre todo porque no estamos haciendo una bebida como un vino, o sea, estamos haciendo realmente a nivel industrial porque le podemos estar metiendo más energía o tiempo al proceso de lo necesario desde el punto de vista rentable. Entonces, al final de cuentas, nosotros lo que podemos ver es que este es un proceso en donde por medio de una fotosíntesis, una fermentación y una destilación podemos producir el etanol al 99.9% para luego de ese poder tener un combustible que es energía y producción de CO2. Importante de esto, ¿verdad? Que es algo que siempre he dicho. En este caso, el tema de CO2 es bien importante. Es bien importante porque este CO2 se puede purificar y de esta purificación del CO2 se puede utilizar, por ejemplo, en la industria de vías carbonatadas o en la industria incluso fermentativa para adicionarle a los productos líquidos que se están teniendo. O sea, no se debería de liberar al ambiente, ¿verdad? Para poder captar este CO2. Entonces, esto es un proceso de lo que se lleva en Guatemala. Entra la caña, llega al ingenio. Del ingenio, estos azúcares pueden producir estas mieles. De estas mieles va a la destilería en donde se produce el etanol y el CO2, pero también esta destilería tiene un subproducto que se le llama vinaza. Ahí produce un tema de digestión, en donde una parte va a fertilizantes, pero aquí podemos producir biogás, o sea, metano, y ese metano se puede utilizar o se usa en las calderas, al igual que el bagazo. De toda la extracción que se tiene de azúcares, se va a tener una parte en donde todo ese residuo que nosotros estamos teniendo de biomasa se va a meter a las calderas para producir vapor y luego de ese vapor se puede meter a una turbina para poder producir electricidad. Y esa electricidad no solo utilizarla como electricidad
que llegue a vivienda o a la industria, sino que para la misma planta de destilación. Entonces, este es un bonito diagrama de cómo funciona más que todo en Guatemala el proceso de etanol. Esta es una fotografía de bioetanol de Guatemala, una fotografía aérea, en donde bioetanol de Guatemala tiene la capacidad de poder producir hasta el 10% de etanol para mezclarlo en un, perdón, se puede mezclar hasta un 10% de etanol en la gasolina, toda la gasolina que se consume en Guatemala, y aún así todavía tienen sobras. Y esto es una fotografía del ingenio como tal, del ingenio Pantaleón. Lo puse nada más para ejemplificar. No significa que ellos sean los únicos que producen etanol en Guatemala, pero es una fotografía que tenía, estaba ahí para poderse bajar gratuitamente, en donde del lado izquierdo ven ustedes la planta de producción de azúcar, y al lado derecho ustedes ven la planta de producción de etanol. Entonces son empresas a lo mejor separadas, pero que están ahí mismo. Entonces, el etanol, ¿cuáles son sus características? Es un biocombustible, ya lo hablamos. Importante de esto y por qué está en negrías más. Tiene una combustión más limpia. No significa que no contamine. Lo que significa esto es que comparado con la gasolina, puede haber una reducción entre un 40 a un 60% de emisiones de efecto invernadero. Eso no significa que todo se maneje de esa manera o todo vehículo responda de la siguiente manera. ¿De qué depende? Va a depender mucho del modelo del vehículo, dependiendo del parque vehicular donde esté implementando. Obviamente, en donde hay vehículos más antiguos, con más kilometraje, es un lugar en donde se manifiestan estas emisiones de gases a la baja rapidísimo. Sin embargo, la tecnología de los vehículos nuevos, que tienen catalizadores, que tienen una computadora, que son un poco más finos, digamos, en la combustión, ahí donde no se puede del todo detectar tanto las bajas en la combustión, en las emisiones de gases, como en un parque vehicular antiguo. Depende también nuevamente del kilometraje, la marca, el estado, el mantenimiento, etcétera. Otro tema es que por ser un bioetanol es degradable, y arriba del 20% ya se necesita hacer alguna modificación en los motores. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden tener un vehículo normal como el que todos tenemos acceso, o que ustedes tienen, para poderle agregar etanol 5, 10, 15, incluso 20. Arriba del 20 ya se necesita hacer algún tipo de modificación en el motor por el tipo de combustión que vaya. Luego de eso es que hay motores que ya usan bioetanol al 100%. Los producen en Brasil. Y hay vehículos que 100% de etanol, obviamente con motores diferentes. No puede ser el mismo motor tradicional. Y en Guatemala es bien importante que yo les decía, las fotografías que usted solo fue con fines de ver cómo a la par de un ingenio puede estar la planta de etanol. Pero en Guatemala existen 5 destilerías que tienen una capacidad instalada de producir 65 millones de galones de etanol al año. Entonces es un número bastante importante a nivel industrial. Y en Guatemala quiero resaltar para terminar esta filmina diciendo que en Guatemala no se produce etanol de azúcar, sino se produce de la melaza, que todavía tiene un alto contenido de azúcares que ya no cristalizaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en la Universidad del Valle, en el Departamento de Biotecnología Industrial e Ingeniería Química? Pues tenemos nosotros nuestro proceso de producción de etanol. Partimos de fermentaciones. Hoy por hoy nosotros estamos surtiendo el etanol en gel que se utiliza en la Universidad del Valle, en cualquiera de los lugares, en garitas, en dispensadores, etcétera, etcétera. Y salimos de un proceso de fermentación en donde estamos fermentando a partir de melaza, y luego de eso pasamos por un proceso de evaporación, luego uno de destilación, y luego de eso
pasamos por un sistema de carbón activado para poder quitar el olor característico del proceso de fermentación. Muchos dicen, mire, es que ese etanol huele a ingenio, y en efecto, es por la melaza y el proceso que se lleva a cabo. Y luego de eso, pues ven ustedes ahí en la fotografía de la derecha abajo que ya tenemos un proceso de producción de etanol en gel. ¿Qué otra cosa hacemos? Nosotros competimos en algo que se llama la Shell Eco Maratón. Eh, para poder producir este etanol al 99.9, pues tenemos que poner esta torre de destilación que ustedes vieron anteriormente al vacío para producir etanol al 99.9. Entonces tenemos desde el 2012 de competir. Nuestro patrocinador es Uno Guatemala y vamos a Estados Unidos a competir con este vehículo que ustedes ven ahí que se llama Huracán. El grupo de la universidad que representa se llama Tacbalan y desde el 2012 para acá ya vamos a cumplir 10 años de competir en esta importante competencia que es de las Américas. Otra cosa es que tenemos un proyecto desde el 2020. Este vehículo no es nuestro, sino que es de ACR, la Asociación de Combustibles Renovables, pero hemos apoyado en este proyecto. Este es un ejemplo de un vehículo, como yo les mencionaba, que puede utilizar 100% de etanol. Entonces, ese motor puede utilizar 100% de etanol. En su momento se llamó EcoPower el proyecto y hemos apoyado a ACR, a la Municipalidad de Guatemala, al gobierno de Guatemala con hacer análisis de emisiones. Y aquí ven unas fotografías de algunos vehículos en donde se les incorporó 5 o 10% de etanol para que ustedes vean que hay de diferentes marcas, diferentes modelos, pero hemos apoyado en estos procesos. Ahora entramos al tema de biodiesel. El biodiesel es un tema un poco diferente en su realidad al del etanol. En Guatemala el biodiesel no se produce a nivel industrial. Sin embargo, el biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales o aceites vegetales o grasas animales, que es bien importante saber. No estamos hablando de aceites, como bien lo mencionamos al principio, de un biocombustible, viene de una fuente renovable. En este caso, estamos hablando de aceites vegetales o grasas animales, pero no viene, no se puede producir biodiesel a partir de los aceites de motores, por ejemplo. Eso es algo que muchas veces se logra, se confunde, y es un proceso en donde a partir de estos triglicéridos que van a tener se puede formar un ácido graso que vamos a denominar biodiesel, y luego un subproducto va a ser glicerol. Y ahora lo importante del biodiesel es que su realidad también es otra. Ustedes no necesitan hacer una modificación a un motor. Realmente ustedes pueden utilizar etanol biodiesel en un 5, en un 10, en un 15, en un 20, en un 50, incluso en un 100%, sin necesidad de que un motor sea modificado. Ahora, importantísimo, biodiesel que pueda cumplir con parámetros de calidad bastante importantes que cumplan con el tema de un biocombustible. Entonces, esta es la definición. La anterior era una definición un poco más corta, pero esta es la definición de la ASTM, en donde dice que un biodiesel está compuesto de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales y grasas animales. O sea, un biocombustible alternativo, y lo importante de esto es que se le denomina como B. Se me olvidó decirles anteriormente que al etanol se le denomina con la letra E, un E5, un E10, y al biodiesel con un B. Entonces, si dice B15, eso significa que es 15% biodiesel y 85% diésel. Este es el proceso de transesterificación que se lleva a cabo. Por lo general es una transesterificación en donde está a partir de un metanol e hidróxido de sodio, se llama metóxido. Entonces, luego de un proceso con calor, se llega después, aquí en la universidad tenemos una planta de producción que ya les voy a mostrar, que se puede producir
el biodiesel, pero también tenemos un residuo como la glicerina. Entonces, ¿qué más puede pasar? También se puede hacer biodiesel a partir de algas. ¿Por qué? Porque realmente el alga se puede ingresar a un fotorreactor. En este fotorreactor, si el alga, que ahí es donde viene la parte importante, puede ser una microalga que tenga capacidades importantes de producción de aceites. Entonces, se puede producir esta alga, en donde el alga se puede extraer dos cosas. Uno, un aceite. Ese aceite para poder producir biodiesel. Y luego celulosa, en donde se puede producir etanol. Y luego la biomasa, pues ya se puede destinar para otro tipo de aplicaciones, pero el alga lo que tiene es la ventaja de poder producir ambos combustibles, el B de biodiesel y el E de etanol. Aquí en el departamento de biotecnología, ahí ven ustedes una fotografía en donde estamos creciendo algas. Este es un fotorreactor que nosotros tenemos en el laboratorio de procesos biológicos, y también después de migrar a ese volumen, que si mucho serán 5 litros, ya tenemos un tanque en donde estamos produciendo algas. Ese ahorita lo estamos haciendo una capacidad de 120 litros para poder escalar la producción de alga a nivel de laboratorio a un nivel semi-industrial. Entonces ustedes ven estas fotografías reales de aquí, del departamento. Otro proceso importante es la transformación de aceite mediante metabolismo bacteriano, que es lo que hablábamos de las etapas de los biocombustibles. Entonces, realmente cualquier residuo orgánico, nosotros podríamos, por medio de esta transformación metabólica, poder producir estos aceites, que estos aceites, después de una transesterificación, se puede convertir en biodiesel. Y es algo que nosotros a nivel laboratorio lo hemos hecho, no a nivel semi-industrial como ya tenemos la planta de biodiesel, pero es algo que se puede hacer. Ustedes ven, esta es una planta de biodiesel en Valladolid. Se puede confundir perfectamente con una planta de producción de etanol, pero esta es la planta de Olmedo, que está en Valladolid, y se dan cuenta, son tanques gigantescos en donde ya a partir de aceites se puede producir el biodiesel. Ahora, ¿qué hacemos en ingeniería, en biotecnología industrial, ingeniería química en la Universidad del Valle? Esta es nuestra planta de producción de biodiesel. Algo importante es que nosotros, desde que empezamos en el 2007 a producir biodiesel, aquí me equivoqué, perdón, y puse 2020, pero es 2021, me faltó un año ahí, es que realmente el biodiesel no lo hacemos de aceites vírgenes. Estamos utilizando aceites usados de cocina que nos traen. Ahí ven ustedes en la fotografía izquierda, en la parte de arriba, a personas de la Municipalidad de Guatemala que nos traen los aceites de mercados alrededor de la ciudad, en donde de estos aceites que ya están utilizados, en lugar de desecharlos a los drenajes, nosotros aquí se los convertimos en biodiesel. Tenemos una planta de producción que tiene la capacidad en 4 horas de producir 420 litros de etanol por cada 4 horas. Y si hacemos, por ejemplo, todo el día de 8 horas, podemos producir hasta 840 litros de etanol diarios. Y por 5, imagínense, por 5 días, pues nuestra planta no es nada pequeña, es bastante grande a nivel para una universidad. Ahora a nivel industrial, como la fotografía que les enseñé hace un rato de la de Valladolid, pues supuesto que es muy pequeña. Y algo interesante es que en la fotografía derecha, en la parte de arriba, ven ustedes la calidad de aceite que nos traen. No, ustedes que conocen el aceite que compran en el supermercado, saben que el aceite es, si no cristalino totalmente, pues es amarillento. Y miren ustedes cómo nos lo traen después de un proceso de fritura que puede llevar el aceite. Nuestra planta es totalmente automatizada. En esta planta nosotros tenemos ya fórmulas en donde no necesitamos
estudiantes, porque muchos me dicen, mire, los estudiantes en qué momento se unen a este proceso, y realmente no necesitamos estudiantes. Con el uso de este simulador, nosotros podemos producir biodiesel y dejar que la planta funcione. Obviamente siempre tiene que estar por supervisión, siempre tenemos que tener un técnico ahí a cargo para que pueda producirse el biodiesel. Aquí ven ustedes el pick-up. Tenemos un pick-up que maneja biodiesel al 100%. Es modelo 2011 y al día de hoy, pues ya está cercano a los 180,000 kilómetros con puro biodiesel. Pero también tenemos ese camión que ustedes ven en la parte de arriba. Es el Steam Truck de la universidad. También funciona a partir de biodiesel. Ahora, del lado derecho, ¿qué tenemos? Tenemos una bomba de despacho para cuando otras personas nos vienen a pedir biodiesel. Tenemos una bomba de despacho, incluso con ella también se le despacha biodiesel al pick-up y al camión. Y además ese tanque café que ustedes ven ahí es un tanque que tiene la capacidad de 1,000 litros que tiene biodiesel. ¿Y esto para qué? El 60% de la energía que se utiliza en el laboratorio de operaciones unitarias está a base de vapor. Entonces tenemos una caldera que maneja 30 bhps y esta caldera, su combustible es biodiesel. Aquí hay algunos socios estratégicos. Uno de ellos es la Municipalidad de Guatemala, como vieron ustedes, que nos traen el aceite, pero también tenemos que sus camiones, ahí es donde utilizan el biodiesel, y ven ustedes ese camión que se les está despachando. También tenemos a la empresa Componentes Industriales que también adquiere nuestro biodiesel, ACMI, que también adquiere nuestro biodiesel, y también Cayala. Incluso Cayala, ustedes ven ahí en la fotografía derecha, en donde está un pick-up gris, ustedes lo pueden ver a veces en el sótano de Cayala. Ese pick-up es a base de biodiesel. Y el árbol de Navidad, que ya se acerca, por cierto, que se utiliza en Cayala, utiliza la energía de biodiesel para poder encender sus luces. Entonces son proyectos que tenemos. Ven aquí más vehículos. La Municipalidad de Guatemala tiene su propia bomba de despacho en donde lo agregan a sus vehículos. Ven ustedes que ahí están camiones de diferentes tipos y diferentes modelos que utilizan el biodiesel. Aquí en la reducción de emisiones les traje unos gráficos en donde, si se dan cuenta ustedes, cuando dice 750 RPM, implica que el vehículo solo está arrancado, no está acelerado. Y entonces la reducción de gases puede tener, esto es para el pick-up que nosotros tenemos, puede reducirse, por ejemplo, de 225 partes por millón a 110. Eso es con solo arrancado. Y ven ustedes cómo disminuyen los gases desde un B10 hasta un B100. Aquí ya son un poco más significativas, porque 200 RPM es simulando una velocidad de 60 kilómetros por hora, y vemos que hay reducciones de 680 partes por millón hasta casi 220 para este pick-up. Ojo con la anotación, desde un B10 hasta un B100. No quiere decir que todos los vehículos se comporten de la misma manera. Y esto es a 3,000 revoluciones, que estamos hablando similar a 80 kilómetros por hora, en donde podemos hacer una reducción de 900 partes por millón hasta 300 partes por millón. Lo interesante de esto es que si ustedes ven los gráficos, y es lo importante de hacer este tipo de investigaciones, es donde la reducción se ve mayor desde un B0 hasta un B25. Entonces, arriba de B25 habrán cambios, pero ya no son tan significativos. Entonces, muchas veces preguntan por qué hay vehículos que utilizan o prefieren utilizar un B25. Y una es esta de las razones, porque ahí es donde se tienen los cambios más significativos. Esto es un proyecto que hicimos el año pasado para recordar a las personas que tenemos el proceso de biodiesel, siempre con el proyecto de Reciclaceite. ¿Por qué es importante este proyecto de Reciclaceite? Realmente se está haciendo un esfuerzo para
salir del proceso al aceite que se está tirando a los drenajes. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ustedes, si se dan cuenta, pues eso contamina mucho, no solo por el tema microbiológico, sino una de las problemáticas que hay en el tema del aceite es que cuando llega a cuerpos de agua, contamina muchísimo. Entonces, importante poder sacar de circulación este aceite que llega a cuerpos de agua, porque ustedes saben que como el aceite se pone en la parte superior del agua, ahí es donde se crea esa interferencia entre el agua y el ambiente. Entonces es importante no contaminar el agua. Por lo general, un litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Entonces, por eso es importante este proyecto para la municipalidad. Y solo como para refuerzo aquí, una tabla en donde ustedes se dan cuenta que ya el biodiesel se utiliza desde hace mucho tiempo. Ven ustedes ahí modelos desde 1997 que ya se están utilizando, por ejemplo, en BMW. Entonces, estas son tablas que se manejan y a propósito no es una tabla actualizada para que vean ustedes que esta tabla está desde 2002, en donde están las marcas de vehículos que se puede utilizar con biodiesel, en donde ya las fábricas lo permiten. Y también aquí hay otra en donde ya se ven transporte pesado, por ejemplo, y cuáles son las propuestas de utilizar desde un B5 hasta un B10. ¿Cuáles son las ventajas del biodiesel? Nuevamente, también combustión más limpia, al igual que el etanol, baja las emisiones. Eso no significa que no haya emisiones. Se tienen emisiones de gases de efecto invernadero bajas. Una cosa importante del biodiesel es que es para la lubricación del motor. Y lo más importante para nosotros como universidad es que realmente estamos ayudando al ambiente desde dos ángulos. Desde el ángulo de en sí las emisiones de gases al ambiente, como también el retirar el aceite proveniente de frituras. Entonces se puede utilizar a partir de aceite reciclado. Los motores diésel no necesitan ninguna modificación y se puede utilizar en cualquier mezcla, desde 5 hasta 100%. Ahora entramos, vamos a ir un poco más rápido porque veo que ya se está acabando el tiempo. El tema biogás. El tema biogás es otro biocombustible, como ya lo vimos, en donde se genera por la reacción de biodegradación de materia orgánica mediante la acción de microorganismos en un ambiente anaeróbico. Entonces, esto es el tema de producción de biogás. ¿Y el biogás desde dónde se puede utilizar? Por lo general se utiliza de residuos animales, heces fecales, por ejemplo, pero también de plantas de tratamiento de agua o residuos de biomasa que genere la industria agro. Todo esto entra a un proceso de biodigestión y de aquí puede utilizarse, por ejemplo, como fertilizantes o bien se puede utilizar biogás, ya sea para utilizarlo como el sustituto de gas propano para calentar o bien para producir energía eléctrica. Entonces aquí hay las etapas del proceso. Realmente de los carbohidratos y los azúcares pasan por el proceso de producción de alcoholes, ácido y de las grasas, ácidos grasos, de proteínas, almidones y pasan por este proceso hasta producir al final el biogás. Entonces pasan por el tema de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Entonces, este es un proceso de las etapas del biogás. Estos son equipos de producción de biogás comunes, por ejemplo, tal vez aquí, si pueden ver mi cursor, esa línea que está ahí representa el suelo, digamos. Entonces, a la izquierda tenemos un tanque bajo la tierra y el otro que tiene un domo en donde el gas se recolecta en la parte superior. Y del proceso de biodigestión, nosotros aquí tenemos un tanque en donde podemos almacenar el biogás y los residuos pasarlos para la parte de biofertilizantes y nuevamente producir energía o calor.
Aquí es donde se mira plantas de donde se puede captar el biogás. Ahí están los domos, como se les llama, en donde se está teniendo un porcentaje de metano. De los basureros se podría, en lugar de tener esa quema, que esa quema se genera realmente por la producción de metano también, se podría hacer algo como la propuesta de la parte derecha inferior, en donde ustedes ven que todos los residuos se pueden colocar en un relleno y de ese relleno entubarlo para poder producir energía eléctrica y poderlo llevar a diferentes lugares en ciudades. Grupo Las Palmas, que es una fotografía de Grupo Las Palmas, usted lo puede encontrar en internet, produce a partir de sus residuos de palma energía eléctrica a partir de biogás. O sea, en Guatemala ya se produce biogás a esa magnitud. Este también, nuevamente, es un ejemplo de una empresa que lo hace a nivel industrial. ¿Qué hacemos en la Universidad del Valle con el tema de biogás? Tenemos nosotros nuestro propio biodigestor, en donde, como bien saben ustedes, se puede producir energía eléctrica. Nosotros no producimos energía eléctrica, pero sí calor. Ahí ven ustedes una lámpara, pero también lo utilizamos en un secador rotatorio. Entonces, siendo un poco más rápido, está el tema de biomasa. La biomasa es una fuente de energía en donde nosotros podemos hacer uso de esta de material orgánica para realmente producir energía de ello. Podemos quemarla controladamente para poder de esta biomasa producir energía eléctrica. Entonces está la biomasa natural, la biomasa de residuos y la biomasa producida. En ellas realmente nosotros podemos hacer que estas tres grandes categorías se pueden utilizar. ¿Y por qué es que pongo esta filmina acá? Lo pongo por dos cosas importantes. Estamos en un país agrícola, en donde la biomasa también es un producto. No hablemos de residuos de basura, sino hablemos de residuos que se pueden utilizar, porque todo el mundo también piensa en biomasa nada más como posiblemente residuos humanos o residuos animales, pero también nosotros tenemos bastante residuo agrícola. Entonces, aquí tenemos los métodos biomasa, los métodos termoquímicos, los métodos de combustión y los métodos de pirólisis, que digamos, entre tema de combustión y pirólisis, uno de los temas que hay es que se necesitan temperaturas bastante elevadas. La gasificación es lo mismo, temperaturas elevadas, y la co-combustión, que es utilizar esta energía para poder utilizarse nuevamente dentro de un proceso, por ejemplo, en una caldera. Procesos bioquímicos se llevan a cabo con diferentes microorganismos. Podemos tener la fermentación alcohólica y la fermentación metánica, como se le llama, que ahí es donde producimos metano, y esto es un resumen de los métodos bioquímicos que se pueden llevar a cabo de la biomasa. Y, por ejemplo, tenemos aquí unas fotografías que también, este es de Ingenio Magdalena, para no solo usar unas fotografías. Ingenio Magdalena tiene una planta eléctrica en donde de sus residuos produce energía eléctrica. Entonces, es importante decir que en Guatemala también se hace. Y para ir terminando, hablar de los ODS. Acuérdense de que esto es muy importante. Guatemala adquirió ciertos compromisos para los ODS, y entre los ODS están varios, en donde nosotros tenemos que ir viendo cómo aportamos. El ODS 7 son las energías asequibles y no contaminantes. Ahí es donde entra parte de los biocombustibles, pero también estos biocombustibles en algún momento dado pueden contribuir al aire, al bienestar y la salud, al tema de agua y saneamiento, en ciudades comunales sostenibles, que es bien importante, incluso a la vida submarina y a la vida del ecosistema terrestre. Así que por mi parte, esto es lo que les traía el día de hoy. Ahí está mi correo electrónico por si alguno quisiera hacer alguna pregunta, y según yo me pidieron tener este espacio para poder dialogar con algunas personas si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, maestro. Ahorita vamos a esperar las preguntas aquí en el chat.
para empezar Perfecto, a responderlas. perfecto, Diana. Gracias. Bueno, mientras formulan aquí las preguntas, me mandaron una por este medio. Me dicen, ¿por qué en Guatemala no reemplazamos el uso de combustible normal por biocombustibles de forma general? Esa pregunta es bastante interesante para la persona que hizo la pregunta. Yo lo que les quiero decir es que uno de los temas importantes es que todavía no existe una legislación en donde pida que los biocombustibles sean incorporados. Entonces, esa es una de las razones, por ejemplo, que en Guatemala se produce etanol, pero ese etanol se exporta, porque la regulación de algunos países sí solicita que a los combustibles fósiles se les agregue un porcentaje de bioetanol, por ejemplo. Aquí en Guatemala eso todavía no existe. Sin embargo, no significa que no se esté trabajando ello. El Ministerio de Energía está trabajando en una política que permita hacer que los biocombustibles se puedan incorporar. O sea, esa es la razón primordial y se está trabajando en ello. Perfecto, muchas gracias. Aquí Andrea Cabarrus hace una pregunta. ¿Cuál cree que es el mayor reto en cuanto al desarrollo de los biocombustibles en Guatemala? A ver, yo creo que son, a pesar que es la misma pregunta, yo creo que son tres diferentes retos. El primero es el tema de poder hacer que exista una política pública que permita la incorporación de los biocombustibles a los combustibles tradicionales. Esa es la primera. El segundo reto es que realmente se establezcan condiciones de mercado que permitan su utilización, porque al final estamos hablando que es un tema también económico. Y en el tema del biodiesel, no existen plantas como la que les mostré de Valparaíso, gigantescas, que puedan hacer que el biodiesel en cierta forma sea mucho más económico que el diésel. Esa sería la segunda. Y la tercera realmente, pero eso ya es un tema en donde las universidades tenemos que tomar el rol, es de educación a la sociedad. Hay muchos tabús con respecto al tema y muchos dicen es que se me van a arruinar los carros. Y solo les voy a poner un ejemplo. El 100% de los carros que vienen del norte, que se utilizan en Guatemala, ya utilizaban etanol. Entonces aquí ya no lo vienen a utilizar. Entonces no hay ninguna razón por la cual un vehículo se deba de averiar. Entonces esa sería, es más que todo, no solo con la conciencia que tenemos que hacer con la población, sino que hay que sumarle el hecho de que realmente hay que educar a la población con el uso de los biocombustibles. Muchas gracias. Aquí Aidoli Carranza hace una pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que en las gasolinerías se venda de una vez combustible con adición de etanol? De esa manera habría más facilidad para que el usuario lo consuma. Sí, en eso es la parte que se está trabajando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que como todavía no está regulado, no está legislado, entonces lo que tiene que hacer es un proceso en donde, a pesar que a lo mejor no todas las gasolineras lo vayan a utilizar, sea un proceso que el Ministerio de Energía y Minas pueda controlar. ¿Por qué? Porque al final es un combustible, es un biocombustible, pero es un combustible que tiene que tener las calidades y procesos y procedimientos correctos y adecuados para que llegue al consumidor y sobre todo que el vehículo ni siquiera se entere que está utilizando una mezcla con un biocombustible. Entonces, por eso mismo es que podría haber alguien que diga, bueno, yo compro, a lo mejor un dueño de una gasolinera, yo compro etanol, yo se lo agrego. No sé si se puede hacer desde el momento que no está legislado y regulado. Entonces hay que pasar por esas etapas. Como les digo, ya el Ministerio de Energía y Minas está en ese proceso. Muy bien. Si no hubieran más preguntas que agregar, le agradecemos al maestro de ciencias Gamaliel Zambrano por su tiempo y por conocimiento. Además, también le agradecemos a los participantes por su atención prestada. Y si quisiera agregar algo más para finalizar, puede tomarse este tiempo. Sí, muchas gracias primero
el espacio que hay para poder hablar de estos temas. Y yo lo que les quisiera decir a todos los que nos escuchan es que hay una cosa bien importante. Muchos de los combustibles o biocombustibles que se están utilizando es justamente para paliar el tema de cambio climático, el uso de biocombustibles para reducción de emisiones. Ahora bien, hay una dinámica que se maneja entre qué hacer, carros eléctricos, combustibles, transporte público, y yo les puedo decir que lo primero que debe pasar es de que tiene que existir el primer paso a utilizar algo. Y la segunda es que a mi criterio, y ese es un criterio muy personal, es que no existe una sola solución, por ejemplo, para Guatemala. Si decidimos que la mejor opción son carros eléctricos, yo no estoy muy seguro de cómo el 100% de la población que tiene un vehículo va a poder adquirir un carro eléctrico. Por lo menos ahorita no son accesibles. Tal vez para algunos sí, pero no para todos. Y el tema de los biocombustibles, pues pareciera ser un tema más fácil de poder manejar desde el punto de vista de la implementación. Pero yo lo que les quiero decir es que al final debería de existir una sumatoria de esfuerzos entre biocombustibles, carros eléctricos, transporte público, etcétera, 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 para ayudar a paliar un poco el tema de la contaminación, que muchas veces eso es lo que lleva a poder hablar del tema de biocombustibles, porque si no estuviéramos como estábamos, es que yo creo que nadie estaría haciendo estos esfuerzos. Muy bien, muchas gracias a todos. Y que pasen un feliz día y recuerden que hay más conferencias. Entonces, también está la presentación de pósters. Entonces, muchas gracias y que pasen un buen día. También al maestro Gamaliel. Muchas gracias a todos, que tengan buen día y gracias, Diana. A usted.